Hemos salido de las fiestas de Navidad, donde hemos tenido la oportunidad de tener muchos contactos. Cenas de empresa, reuniones familiares, asistencia a espectáculos. Quizás hemos convivido con otras personas en estos días mucho más que el resto del año. Y quizás nos hemos preocupado o nos hemos interrogado sobre el papel de los otros en nuestra vida. Nos hemos sentido bien, nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido masificados, nos hemos sentido comprendidos, acompañados. Porque es verdad que a veces el otro aparece sobre todo como molesto, como competidor, incluso como enemigo. Y más en una cultura como la nuestra, donde se privilegia la imagen del hombre individualista, del hombre que se hace a sí mismo, del hombre que necesita poco de los demás, que es autosuficiente y que escala puestos por encima o en contra de los demás. Y sin embargo, quizás la asignatura más importante de la vida es aprender y ser consecuente con la idea de que el otro es otro yo. Es otro yo, es decir, que lo tengo que tratar con el respeto, lo tengo que tratar con la ayuda, lo tengo que tratar con el cuidado y la atención que exijo para mí mismo, que soy persona. Pero por otra parte es otro yo, es decir, siempre será distinto, es otro. Es tanto como yo, en dignidad, en derechos, pero nunca será como yo ni tiene que serlo, porque es otro. Otro yo. Y ahí está la dificultad. Porque por una parte el otro es el inevitable. Vivir, por mucho que queramos aislarnos, siempre es convivir. Nacemos en una familia, en una nación, en una cultura, en una religión. Convivimos en un sistema social, sistema cultural, sistema religioso, sistema familiar. Le transmitiremos a los que vengan detrás también esto. Y por lo tanto, para nosotros no podemos entendernos sin las relaciones. Incluso en los aspectos más íntimos de nuestra persona. ¿Qué será de nuestra intimidad si no la compartimos, si no la enriquecemos? ¿Qué será de nuestra capacidad de amar o de nuestra libertad? Por eso quizás el examen más exacto sobre nosotros mismos es preguntarnos cómo van nuestras relaciones. Porque podemos tener falsas imágenes de nosotros mismos, o demasiado hundidas o demasiado altas, complejos de inferioridad o complejos de superioridad. Pero lo que nos evalúa mejor es ver cómo nos relacionamos. Eres tal como te relaciones. No digas que eres generoso, abierto, simpático, comprensivo si tus relaciones no lo son. No digas que eres despreciable, rechazable, antipático si tus relaciones no lo son. El otro, el inevitable. Pero curiosamente el otro es también el imprescindible. El imprescindible porque, al fin y al cabo, ¿qué supone hacerse persona sino ser hecho también por los demás? Los demás nos dan la vida, la cultura, nos transmiten la fe, pero todo eso tengo yo que asimilarlo, aceptarlo o combatirlo, discernirlo, criticarlo, hacerlo mío. Y es curioso porque para un cristiano el otro es imprescindible también porque es nuestra medida y nuestro criterio para saber si tenemos una adecuada relación con Dios. Qué fácil es para una persona piadosa creer que ama mucho a Dios, que es muy religioso, que es una persona muy orante, aislándose de los demás, de sus circunstancias y de sus necesidades. Qué fácil es decir, me llevo estupendamente con Dios y sin embargo no me llevo absolutamente nada bien, ni quiero mejorar mi relación con el que tengo al lado más próximo. Y sin embargo, cuando Jesús quiere hablar de lo que es una auténtica persona religiosa, nos pone el ejemplo del buen samaritano. Y cuando nos habla de las preguntas del examen final de nuestra vida, nos pone el ejemplo de que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Y San Juan llega más y dice en su epístola que nadie puede decir que ama a Dios al que no ve, sino ama al prójimo al que ve. El otro, el que es inevitable,
pero que es imprescindible. Sería un buen proyecto para este año que empieza el ver cómo van nuestras relaciones y cómo establecerlas mejor. Y quizás lo que nos haga falta es cambiar un poco el punto de vista. Cambiar un poco la manera como vemos y cómo entendemos a los demás y el trabajo conjunto, bien sea en familia, en equipo, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Y a este respecto, hay una historia muy simpática de una carpintería que un día decidió hacer una asamblea entre los instrumentos, entre las herramientas, para decidir quién tenía que ser el jefe de ellas. Y el martillo se erigió el líder, pero rápidamente hubo una moción de censura en contra de él, porque los demás decían que el martillo era especialmente contundente y hacía mucho ruido, y por lo tanto tenía una cierta prepotencia sobre los demás. Se logró la moción de censura y entonces subió al primer puesto la lija. Pero inmediatamente surgió otra moción de censura porque decían que la lija era áspera en el trato, siempre provocaba fricciones, era difícil formar equipo con ella. Fue propuesto entonces el tornillo, pero también fue rechazado porque decía que era muy retorcido y daba demasiadas vueltas antes de profundizar en nada. Pensaron en el metro, pero el metro era súper perfeccionista y medía a todos por su rasero. Era bastante intransigente con las otras herramientas. Total, que no se ponían de acuerdo. Hasta que en ese momento entró el carpintero y empezó su labor. Y una vez se utilizaba el martillo, otra vez se utilizaba la lija, otra vez se utilizaba el tornillo y otra vez se utilizaba el metro. Y así logró hacer una bella obra, un buen mueble. Cuando se fue el carpintero, reanudaron otra vez su asamblea, las herramientas. Pero habían aprendido la lección y dijeron: es verdad que todos tenemos defectos, todos tenemos sombras, todos tenemos nuestro lado oscuro. Pero lo bueno del carpintero es que ha sabido sacar nuestras cualidades, aprovecharlas. ¿No sería bueno que nosotros nos fijásemos en eso, en nuestro lado bueno, positivo, en nuestras cualidades, y las pusiésemos en común? Y entonces el martillo, evidentemente, es algo muy útil porque da firmeza. El tornillo resulta que fija más rápidamente. La lija, pues, hace los contornos mucho más agradables y evidentemente el metro hace que el mueble tenga armonía. Y así, aprovechando no las sombras, fijándose no en las sombras, sino sobre todo en las cualidades, formaron un equipo. Y podíamos nosotros trasladarlo, y formaron una familia, y formaron una iglesia, y formaron una sociedad. ¿Cuento ingenuo o sabiduría para saber convivir? Les dejo a ustedes la respuesta.